Hola, rankianos. Hoy vamos a hablar un poquito de la evolución del mercado inmobiliario, porque sin duda el tema de las hipotecas y la evolución de estas hipotecas es un tema que suscita mucha incertidumbre, sobre todo para aquellas personas que quieren contratar una hipoteca o que actualmente tienen una hipoteca, ¿no? Estamos viendo constantemente con la subida del Euribor, que hace que las hipotecas variables se encarezcan, pero además de esto, en la particular carrera del Banco Central Europeo por parar la inflación y la constante subida de tipos también hacen que las hipotecas fijas no se queden atrás y estén subiendo. Entonces, para hablar un poquito de esta evolución del mercado hipotecario, hoy tenemos con nosotros a Vicens Hernández Reche, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Buenos días, Vicens. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, un placer y muchas gracias por estar aquí. Además, Vicens también es CEO de Tecnotramit, pero también ha ocupado cargos importantes en bancos como Bankinter, Santander y también es experto en banca de inversión y banca privada, autor de numerosos libros. Si quieres mencionarnos un poquito el último libro también, Vicens. Sí, el último, siempre he escrito libros relacionados con los mercados financieros y las finanzas personales, pero en el último, después de varios años de parón literario, pero sí que es verdad que tenía ganas de escribir sobre qué estaba pasando en el sector inmobiliario, a nivel general, el sector empresarial en general, pero sobre todo en el inmobiliario, y la irrupción del PropTech y cómo el PropTech está cambiando los modelos de negocio y que me lancé junto con dos compañeros para hacer una serie de reflexiones sobre cómo el PropTech estaba cambiando el sector inmobiliario. Hay varias partes en el libro, pero la parte troncal podría servir perfectamente para cualquier sector. Pues haciendo un poquito alusión a este cambio del mercado inmobiliario del que hablas también en tu libro, la primera pregunta que me interesaría lanzarte es cómo, en el panorama económico actual que nos encontramos, ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado hipotecario en este 2023, Vicens? Hombre, mira, el escenario económico actual viene marcado básicamente por la evolución de la inflación durante los próximos meses, ¿no? Este va a ser el elemento clave porque, aunque podamos ver una bajada significativa como respuesta a las políticas económicas de los bancos centrales, va a seguir la inflación a un ritmo mayor de lo normal, de lo que tendría que ser lo correcto. Y esto va a generar distorsiones a varios elementos de la economía que se van a trasladar al consumo y la inversión. Para mí el elemento que puede generar más disfunción es la estanflación, que es algo de lo que no se habla demasiado, porque ciertamente su probabilidad ahora es baja, pero no podemos olvidar que si continuamos en una situación de inflación, que llamamos moderada porque la comparamos con los picos históricos alcanzados estos últimos meses, pero que seguirá siendo ligeramente elevada, como decía antes, y esto combinado con un crecimiento económico de algunas economías bajo, moderado incluso en algunos negativos, podemos llevar a una situación que en primera instancia de esta inflación moderada que sí que supondría un verdadero problema. A tu respuesta sobre el mercado hipotecario, pues yo creo que el mercado hipotecario sufriría un ligero freno, muy ligero, pero no hay que olvidar la perspectiva. Y es decir, aunque valoramos la subida de tipos actual como exagerada, seguimos hablando de tipos de financiación cómodos para aquellas personas que gocen de estabilidad económica. Piensa que hemos pasado de cero prácticamente, ¿no? De una financiación muy, muy, muy barata a un entorno del 2, 2,5, ¿no? Que parece muchísimo, pero hemos de entender que la situación anterior era anormalmente rara y que si nos comparamos con otros países, por ejemplo Estados Unidos, los tipos de operaciones hipotecarias son comparativamente muy bajos. Por lo tanto, yo creo que habrá un ligero freno, pero el mercado hipotecario es muy activo. Y en este ligero freno que estás comentando a nivel hipotecario, ¿crees que los bancos tomarán medidas en el sentido de que puede que cierren el grifo, ¿no? Este que se está diciendo constantemente de la concesión de hipotecas, que a lo mejor sí que sea un poco más complicado el acceder a una hipoteca? Yo lo dudo mucho. Piensa que cuando hablamos de una operación hipotecaria, es una de las operaciones más importantes a nivel comercial.
Piensa que durante esta época de tipos nulos, negativos, las operaciones hipotecarias eran deficitarias para las entidades financieras. Hacer una operación hipotecaria era perder dinero. Lógicamente han ganado con otras vinculaciones comerciales relacionadas con la financiación hipotecaria, pero la operación en sí les hacía perder dinero. Con la subida de tipos, pues sus márgenes se relajan un poquito más, les permiten ganar algo de dinero, o al menos más de lo que ganaban antes, por lo que si antes hacían hipotecas, ahora también. El único freno que se podría dar en el ámbito de la concesión de préstamos hipotecarios es al riesgo potencial de morosidad. Yo creo sinceramente que este riesgo se va a dar más en el caso de préstamos al consumo que en el caso de préstamos hipotecarios. Y aunque sí que es verdad que puede haber un repunte de morosidad, las estimaciones que estamos haciendo, en el caso concreto de Tecnogrammic, lo que estamos hablando con las entidades financieras, en el que hacemos para el corto o medio plazo, es que no va a ser alta la morosidad, la morosidad proveniente del hipotecario. Tampoco hay que olvidar que los criterios de riesgo de las entidades de los últimos años han sido mucho más estrictos en comparación a una época anterior a la crisis del 2008. Por lo que yo creo que esa moderación y menos laxitud provocará sacas menos contundentes como las que vimos durante el periodo de años de la crisis pasada. Es decir, que realmente no cree usted que haya un enfriamiento como tal del mercado inmobiliario, ¿no? O sea, seguirá su curso como hasta ahora, seguirá en estabilidad. A ver, yo creo que habrá un ligero enfriamiento, pero yo creo que es normal, y no debemos cogerlo como algo malo. Yo entiendo que venimos de una época del inmobiliario subiendo mucho, muchas transacciones, incluso ni el COVID ha podido el sector inmobiliario, y ahora toca un poco digerir todo esto, ¿no? En todos los mercados en general es sano que se produzca una cosa que yo llamo higienización. Es decir, que se higienice el mercado, que se abran las ventanas y entre aire fresco. Y al sector inmobiliario, que deberíamos luego hablar de si nos referimos al sector residencial, al sector del living, a los centros comerciales, hoteles, etcétera, etcétera. Es un mercado muy amplio, pero en el mercado residencial le va a tener que pasar lo mismo. Yo creo que veremos un retroceso en el número de operaciones y una afectación negativa en el precio de cierre de las mismas. Pero no creo que en estos momentos hablemos de nada dramático. Después ya veremos cómo evoluciona la economía y qué repercusiones tienen los números de las familias, pero insisto que un pequeño retroceso ni es malo ni supone la antesala de ninguna gran crisis con los datos y previsiones económicas de los que disponemos hasta ahora. Además, hay que tener en cuenta otras variables. Está creciendo la demanda de viviendas por parte de compradores internacionales que han vuelto su mirada de nuevo a España. Sí que hay un factor negativo que no podemos desdeñar y que es evidente, y es la inseguridad jurídica que produce el proyecto de ley de vivienda que se está debatiendo, ¿no? Yo, sinceramente, creo que desde a cabo y como nos lo están presentando, generaría un verdadero freno a la inversión que va a perjudicar a la propiedad y, por lo tanto, esto va a poner freno a la posibilidad de comprar por muchos inversores que, pues, en un caso como este, destinarían su dinero a otras clases de activos con menos riesgos jurídicos. Y en este sentido, en general, hablando un poco en términos generales de la economía, ¿cree que podamos estar ante una recesión que lleve a una crisis económica a lo mejor similar a la que vivimos en su día en 2008 o estamos muy lejos de sufrir un tipo de crisis así? Mira, que entremos, hay una serie de factores que permiten muy pocas previsiones, pero yo creo que una crisis similar al 2008, no. Podrá ser igual de grave, que no lo sé, tampoco soy partidario de defender esta tesis, pero será diferente. Si es igual de grave, será diferente y motivada por otros orígenes y con otros motivos. Ahora bien, yo creo que la situación actual, pese a que no es halagüeña a nivel económico, yo creo que no es comparable o no hay indicios de momento para hablar de una situación realmente muy, muy preocupante, ¿eh? Y en este sentido, ¿cree que sigue siendo un buen momento para aquellas personas que quieran adquirir una vivienda ahora mismo? ¿Cree que sigue siendo un buen momento? ¿Cree que deben seguir adelante con esta decisión?
Por supuesto. Mira, este es el gran problema de las grandes recetas y las grandes recomendaciones, las recomendaciones muy genéricas, ¿no? Yo siempre digo que la mejor respuesta a este tipo de preguntas siempre es depender. Depende de quién compre, de qué compre y a qué precio, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales, si encuentras un inmueble que se ajuste a tus parámetros de una forma equilibrada, es decir, te gusta, te ajusta a tus necesidades vitales porque vas a residir allí, o a tus necesidades de inversión porque lo vas a comprar para explotarlo en régimen de alquiler, el precio te parece razonable y te lo puedes permitir, pues yo no dejaría pasar la oportunidad. Hay un riesgo, cuando hablamos de este escenario, este posible escenario de un retroceso en el nivel de precios, que mucha gente diga, bueno, pues si va a bajar me espero. Cuidado, porque si tú tienes un buen activo, encuentras algo que te gusta y repito, se ajusta a tus necesidades, si lo puedes comprar, mejor que lo compres, porque si te esperas, te va a volar. Y en este sentido, y un poco para terminar, ¿qué consejo le daría usted como experto a estas personas que quieren comprar una vivienda? Pues yo el consejo yo creo que es atemporal, ¿eh? Yo siempre doy el mismo consejo a todas las personas independientemente del momento, ¿no? Es decir, la compra de una vivienda es una compra especial, primero porque el importe no vamos a comprar unos zapatos, es un importe importante. Normalmente la apoyamos esta compra con un préstamo, con lo cual te condiciona tu vida económica para los próximos años. Y por lo tanto es una tipología de activo que tiene mucha afectación a poder caer en sesgos psicológicos que distorsionen la toma de decisión, ¿no? Por un lado, precio alto, una compra que no es ordinaria, que no hacemos a menudo y que tiene un componente sociológico importante. Por lo tanto, tiene todos los argumentos para que sea una decisión muy afecta a sesgos psicológicos. Por lo tanto, una cosa que recomendaría a una persona es primero analizarse muy bien cómo es a nivel psicológico en materia económica, en materia de inversión. Luego, por supuesto, primero el inmueble, si no todos los requisitos, cumpla varios de los requisitos o la mayoría de requisitos que pide, tanto, repito, si es para vivir como si es para invertir. Y sobre todo, donde tiene que ser muy cuidadoso es si realmente va a hacer una operación hipotecaria para apoyar la compra, que haga escenarios prospectivos, escenarios de decir, oye, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿No? Porque al final una operación hipotecaria es una operación que va normalmente entre los 15, 20, 30 años. En ese tiempo puede pasar de todo. Y por lo tanto, lo que siempre recomiendo es que una persona haga diferentes escenarios en función de su situación personal. Si mis ingresos me bajan un 10%, me bajan un 15%, diferentes escenarios para ver qué capacidad de respuesta tengo para pagar esa cuota hipotecaria. Lo mejor y más cómodo, y más en un momento como el actual, donde se están anunciando posibles subidas de tipos futuras, es asegurarte un tipo fijo. Eso, en ese análisis prospectivo que tienes que hacer, te va a quitar riesgo, ¿no? La incertidumbre de decir, oye, si me suben los tipos, ¿cuánto me va a subir la cuota? También es verdad que si esperamos un poquito más, a lo mejor este mismo consejo hecho de aquí un año, si las autoridades monetarias consideran que ya no se tienen que tocar más los tipos de interés, que al contrario, que la idea es bajarlos, a lo mejor hay que volver al sistema contrario, ¿no? Decir, oye, cámbialo al variable. Pero sobre todo es esto, psicología, entenderse uno mismo cuando toma decisiones y luego hacerse diferentes análisis pensando que en la vida en 20, 30 años las cosas te pueden ir a peor. Y si tú, por ejemplo, ahora ya te preparas a que si te va peor, ese préstamo hipotecario lo vas a poder pagar, pues luego estás mucho más cubierto ante situaciones inciertas que te pueden pasar. Ha mencionado usted las hipotecas fijas y las hipotecas variables. ¿Qué opina de las hipotecas mixtas que eran un poco como las olvidadas y ahora cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Porque es el recurso que utilizan muchas personas? ¿Cree que en este sentido es una buena opción optar por ellas? No es una mala opción, pero sinceramente, hoy en día con la facilidad que hay de negociar con la entidad financiera, que te pase de fija a variable o de variable a fija, con la competencia que hay en el mercado, con la posibilidad de innovar la operación,
bueno, no es una mala opción, pero no estaría entre mis favoritas a la hora de escoger un préstamo hipotecario. Pues Vicens, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Me hubiese gustado hablar mucho más contigo, pero lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero muchísimas gracias de verdad y ha sido un placer. Pues muchas gracias, Yasmina. El placer ha sido mutuo y, oye, para lo que necesitéis, estoy aquí.